y les doy la más cordial bienvenida a En Entrevista. Bienvenidos a una emisión más del programa En Entrevista, un espacio de Radio Conciencia en el que damos voz a todas aquellas personas que están inmiscuidas en proyectos de investigación, de innovación y de desarrollo en nuestro país. Transmitimos desde las oficinas de la Ciudad de México en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los saluda Ana Luisa Guerrero y los invito a seguir todas las novedades que se generan en esta agencia a través de nuestra plataforma en internet, que es www.conacitprensa.mx. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguramente va a ser muy atractivo para todos aquellos que sintonizan esta transmisión, porque conocemos que hay muchas especies en peligro de extinción. Alrededor del mundo se realizan muchos esfuerzos para tratar de rescatar a aquellas que todavía se pueden. Y vamos a hablar del caso de la paloma socorro. Se trata de una especie mexicana endémica y que está en peligro de extinción, pero que está recibiendo apoyo desde diversas instituciones a lo largo del mundo para lograr todavía su conservación. Actualmente hay un proyecto en el que se busca reinsertar a esta paloma a su sitio original, a la isla Socorro. Y bueno, estamos muy complacidos con la participación este día. Se encuentra con nosotros el doctor Juan Esteban Martínez. Él es investigador del INECOL, el Instituto de Ecología. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Y también se encuentra con nosotros el doctor Stefan Stadler. Él es parte del zoológico de Frankfurt e incluso el pionero en el rescate de esta paloma, uno de los pioneros, y del responsable en general de los esfuerzos que se realizan en 38 instituciones en todo el mundo para rescatar a esta paloma. Si les parece muy bien, vamos a dar inicio a esta charla porque, la gente está interesada en saber qué es la paloma socorro, por qué empezó a desaparecer o por qué desapareció y cómo es que empiezan los primeros intentos por rescatarla. So, Stefan, could you share with us what happened to the socorro dove, how it disappeared, and how the breeding program, Ex-situ conservation program, began? Yes, okay. So the socorro dove is from the Socorro Island, and on this island there were some changes going on in the 1950s and then onwards. And with these changes, the socorro dove disappeared there, mainly due to house cats that have been brought to the island. The program to save it and to reintroduce it is based on animals that had come to the mainland before. Mm-hmm. La paloma de socorro es una especie endémica que solamente existía en Isla Socorro y se dieron diferentes cambios en la isla. El primero fue la introducción de borregos en el año de 1869 y posteriormente gatos ferales que primero fueron domésticos y depredaron. Entonces, para el año de 1972, la paloma 72-78, la paloma desapareció de Isla Socorro, pero en 1925 se habían salvado aves, se habían llevado aves a cautiverio, lo que permitió que por esas fechas iniciara un programa de conservación Ex-situ. ¿Quiénes empiezan estos primeros esfuerzos de conservación? Who are the institution or people involved in the first conservation efforts? The main institution and the main person who was involved was Professor Baptista from the California Academy of Sciences, because he knew about Socorro Island and he kept at his own aviaries socorro doves, and he realized la persona más importante en este proyecto de conservación es el doctor Luis Baptista en la Academia de Ciencias de California en los Estados Unidos. Él mismo en sus aviarios, porque él era un avicultor distinguido, tenía también palomas de socorro. And Luis Baptista not only had information about Socorro Island and had these birds, but he also had very good contact to a lot of scientists around the world, including Germany. Y entonces Luis no solamente tenía estas palomas, tenía además esta red de contactos con científicos y avicultores en todo el mundo, incluido avicultores en Alemania.
And when Louis had realized that there were no Socorro doves on the island anymore, he started to convince people that they should breed these birds in their aviaries, and he would start a program which makes it possible in the end to reintroduce these captive bred birds into the island. Entonces, al momento que Luis se enteró precisamente esta expedición de 1978, que las palomas ya no estaban en Isla Socorro, él convenció a todos estos criadores de que deberían sumarse, unirse a estos esfuerzos de reproducción para que esas palomas que ellos estaban en ese momento prácticamente salvando de la extinción se hicieran parte de este programa de reintroducción de la especie a su isla ancestral. ¿Cómo es que llega este esfuerzo al zoológico de Frankfurt? How is Frankfurt gets involved? Yes, because Louis had these contacts to Germany. He worked for 2 years in Germany. He knew also the then director of Frankfurt Zoo and a number of other ornithologists in Germany who already kept Socorro doves. And our director then decided that this is a program that we really need to work with. And so it came about that the first birds arrived at Frankfurt Zoo even before I started in the late 1980s. Entonces, como comentábamos, Luis tenía estos contactos también en Alemania. Él estuvo en Alemania y tenía muchas relaciones con ornitólogos alemanes. Entonces, le fue fácil hacer contacto con el director del zoológico de Frankfurt y hacerle ver al director de este zoológico muy antiguo, muy afamado, que era necesario empezar a cuidar a las especies. El zoológico de Frankfurt empezó a trabajar en esta tarea gracias a Luis Baptista, incluso antes de que el doctor Stefan se uniera a la institución. Y bueno, llega el momento en el que usted participa y se involucra en el proyecto y bueno, usted ha sido el eje que ha permitido articular todos estos esfuerzos en 38 instituciones y zoológicos. So there is a moment where you come into the scene and you become the axis of these conservation efforts. Could you tell us more about that? Yes, that was in 1992. I started to work for Frankfurt Zoo in 91, but I became curator of birds a year later. And because we had these birds and we knew about the intentions to do such a program, we got together, well, I got very closely together with my friend and colleague at the Cologne Zoo, Theo Pagel, who's now the director of Cologne Zoo. And we felt very much that it was necessary to have a scientifically based program, and we have to have as many birds as possible in institutions, in zoological institutions, because at the time many of these birds were in private hands, and it's a long-term program needs reliability, and so you need institutions. That was the idea. Entonces, en 1992, cuando él llega a Frankfurt, lo que hace primero se da cuenta que existe estos esfuerzos, habla con su gran amigo y colega, el doctor Theo Pagel, que ahora es el director del zoológico de Cologne, y los dos llegan a la conclusión de que si este programa va a sobrevivir, tiene que ser un esfuerzo a largo plazo, porque en ese momento la mayoría de las palomas estaban en manos de criadores privados, y solamente una institución puede darle certeza a un programa a través de los años, claro, más allá de la vida de un individuo. Y aquí no lo dijo él, pero es importante mencionar que este programa ya tiene 3 o 4 generaciones de biólogos, que empieza con los expedicionarios de la Academia de Ciencias de California, que tomaron 2 decenas de individuos y de alguna forma nos ha unido por casi 100 años trabajando para evitar la extinción de esta especie. El trabajo ha sido constante y los esfuerzos, supongo, es obvio que han sido fructíferos. Actualmente se encuentran en cría o se están en custodia de los zoológicos especies de la paloma. ¿Cuál ha sido el trabajo que se ha realizado para lograr esto? So tell us a little bit about the hard work that you have to put to get all this network of zoos, and maybe you can also mention how this network grew. Yes. So when we had realized that it was necessary to have a network, we approached other zoos and found other zoos that also had
already this idea about conservation, including, for example, the Zoological Society of London. But the main thing was to create an official European Endangered Species Program, as it's called, with the European Zoo Association. And this occurred in 1995. We applied, and they knew that this species was extinct in the wild and that there was a very urgent case to start an official program. Ok. La red empezó a crecer, lo comenta en el sentido de que todos sabían de que una especie extinta en la vida silvestre está al borde de la extinción. Y enseguida instituciones como el Zoológico de Inglaterra, la Sociedad Zoológica de Londres se dieron cuenta de esto, se suman, y en 1995 hace algo muy importante, que es inscribirlo en el programa de conservación de especies en peligros de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Europa, para que entre a un esquema de protección diferente, que es muy intensivo, donde participan entonces, o pueden participar muchos de estos zoológicos que ahora nos puedes comentar. If I may add, the people working at the zoo, they know each other and they meet regularly in scientific conferences, and so we have a lot of communication going on. And over the years, we had from 7 institutions in 3 European countries in 1995, we developed this to 17 in 9 countries 10 years later. And today we have 33 zoological institutions in 13 European countries that are actually working with the species in order to keep it survive. Y bueno, gracias a él, ese programa ha crecido a través de los años, de ser unas cuantas instituciones en 3 países, luego se hacen 17, y ahora están 33 instituciones zoológicas tan solo en Europa, en 18 países, cuidando a la paloma, a esta paloma mexicana. Y llega el momento en el que esta paloma vuelve a México. Actualmente, doctor Juan Esteban, sí. ¿En qué se encuentra esta situación? Bueno, aquí falta una serie también de problemas. Al momento que también el doctor Stadler está trabajando, haciendo más sólido el programa de conservación ex situ, habemos varios investigadores, instituciones. Una de las primeras instituciones que se acercó también con el doctor Luis Baptista es otro centro CONACYT, que es el CIPNOR. En ese momento el CIPNOR le facilitó al doctor Baptista visitar la isla y conocer cuáles eran las condiciones en que estaba la isla. El doctor Baptista, siendo tan optimista y nosotros tan ingenuos, nos hizo ver que era algo muy fácil, que removiendo los problemas que existían, el regreso de la paloma era prácticamente inminente. Es muy ingenuo, ¿verdad?, de nuestra parte, pero lo creímos y lo seguimos creyendo. Ahora sabemos que requiere mucho trabajo y hemos tenido muchos retos, y es claro que vamos a tener muchos retos. Aquí también es importante lo que menciona el doctor Stadler, que había que crear un programa con una base científica. Y nosotros al final estamos haciendo un esfuerzo de conservación de la biodiversidad mexicana que está basado en la investigación científica para tomar las mejores decisiones, para guiarnos, ¿no? Es muy importante que estas acciones se basen en el conocimiento. Con el apoyo de la Secretaría de Marina, hay que distinguir la participación de esta institución mexicana, con el apoyo en ese entonces de la recién fundada Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, otra institución muy noble que tiene el gran reto de decidir, ubicar y preservar estas áreas donde se encuentra el patrimonio natural de los mexicanos. Sí, es un gran reto. Es una institución también que debe crecer, se le debe apoyar, y los científicos debemos trabajar con ellos, con todos, porque lo ha dicho el almirante secretario, juntos somos más fuertes, juntos logramos más, juntos vamos más lejos. En el año 2001, la Secretaría de Marina con el apoyo de la CONAM también, logramos hacer una estación de cría, un pequeño espacio donde las palomas pueden llegar, pueden reproducirse, previa a la reintroducción, y vamos avanzando muy rápido,
Pero en el año 2006 surgen brotes de gripe aviaria en Europa que bloquean la posibilidad de importarlas directamente de Europa. Y esto hizo que... could you tell us a little bit about the transfer between Europe and the United States? Yeah, okay. Yeah, Juan has already explained that there was the avian influenza in Europe, and we had to find ways to circumvent this problem. So we got together with colleagues from the United States, and we had a very good friend at the Albuquerque Zoo, Dr. Peter Shannon, and he was a renowned breeder of such birds in endangered birds. And he managed to convince his own zoo that they would have a breeding station in the Albuquerque Zoo, and we were able to send 12 birds from our European breeding program to him. Mm-hmm. And what he did in a few years was really dramatic. It was fantastic. He increased the size of this small population to about 50 in a very short period of time. Entonces, en Europa, ellos encontraron a un zoológico que no tuviera la limitación sanitaria que da la gripe aviaria. Fue el zoológico de Paignton. Y tuvimos que buscar un camino diferente, que fue mandarlas a través de Estados Unidos. Eso también fue un paso fortuito, pero muy afortunado. Nosotros queríamos hacerlo muy directo. Uh-huh. En ese momento quedó involucrado el doctor Peter Shannon, que además es un criador increíble de aves. De las 5 especies de aves extintas en la vida silvestre, él ha participado en la cría de todas. ¿Ah? Es una persona con un talento para precisamente la crianza, y como él lo menciona, en un periodo muy corto, 12 palomas viajaron de Paignton a Albuquerque en el año 2008. De Edinburgh. Paignton y Edimburgo. Y llegaron a Albuquerque. Y en poco tiempo, en unos cuantos años, él tenía ya 50 nuevas palomas. Es, así como el Dr. Shannon en la historia, es el criador más exitoso de palomas de socorro. Y tenemos la fortuna de que también sea parte de este equipo. And, because of that success, it was possible in about 5 years' time to send birds back to Mexico. Mm-hmm. After 40 years of absence of the species from its home country. Y este talento del Dr. Peter Shannon permitió que en 5 años, del 2008 al 2013, se pudieran enviar o se pudieran regresar a nuestro país las primeras palomas de socorro después de haber estado extintas y fuera del mapa en nuestro país por cerca de 40 años. And then the birds came to African Safari. Mm-hmm. And this is a world-renowned zoo and conservation breeding center. And they managed within a few months to have the first socorro dove to hatch in a Mexican zoo. Before, they were never kept in Mexican zoos. So this was really the first one ever to hatch in a Mexican zoo. Y después de eso, la llegada a México de las palomas se hizo posible gracias a African Safari y su capacidad, que lo hace un parque de conservación y un centro de reproducción muy importante, no nada más para paloma de socorro, sino para otras especies en peligro. Y ellos se convirtieron así en la primera institución mexicana en reproducir a la paloma de socorro. Eso fue en el año 2013. 2013. Uh-huh. The arrival and the hatching in January. Y claro, se me olvida esto. Y curiosamente, la primer paloma de socorro que salió de su huevo, eclosionó, lo hizo el 6 de enero del año de 2014. Como regalo de Día de Reyes. Es muy simbólico la fecha. Simbólico, sí. Uh-huh. Y bueno, actualmente es difícil conservar una especie, pero ¿cómo están logrando que ocurra en México? Los esfuerzos se están haciendo en todo el mundo, pero en el caso de México, ¿cómo lo están llevando a cabo? Ok, en México tenemos la participación de African Safari. Uh-huh. En este momento, prácticamente todas las palomas de socorro que tenían edad reproductiva
se concentraron en African Safari, con la idea de que ellos empiecen un programa intensivo de reproducción que nos permita tener números necesarios para hacer un evento de colonización o recolonización, en este caso pues es la reintroducción, la fase de reintroducción del proyecto. Y esto es también algo que tiene que hacerse en paralelo con las medidas en la Isla Socorro. Lo que nosotros hemos estado haciendo en el INECOL, también tenemos una participación de más de 20 años en Isla Socorro, trabajando con especies en peligro que viven en la isla, con su monitoreo demográfico, anillando, por ejemplo, sensontles de socorro, pardelas de Revillagigedo. En el año 2014 oyeron que el equipo del INECOL descubrió una culebra que se creía perdida por más de 80 años. Entonces, estamos trabajando, conociendo a detalle la diversidad y los aspectos de historia natural de todas estas especies. En Isla Socorro nos quedó claro, por lo que hemos comentado con nuestros compañeros de los zoológicos, que algo muy necesario para que esta paloma tenga éxito al ser reintroducida es que los bosques originales donde ella vivía se restablezcan. Y en el INECOL, con apoyo de diferentes agencias financiadoras, también con el programa PROCER, que es el programa de especies en riesgo que tiene la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, empezamos a germinar, cultivar 4 especies de árboles endémicos nativos de Isla Socorro, que son muy importantes para la paloma, pero también para todas las demás especies en peligro que viven en la isla. Lo que nos hace ver que si bien la paloma se ha convertido en un proyecto, se convierte en una especie bandera para proteger el hábitat y restaurar el hábitat de todas estas especies. Por ejemplo, en Isla Socorro, los pericos de Socorro, el sensontle de Socorro, la pardela de Revillagigedo, y todos los que están allí, algunos están en grave riesgo de extinción, son endémicos de Isla Socorro o del archipiélago y requieren de este tipo de hábitat. Cuando nosotros apoyamos esta tarea de reforestación, los estamos apoyando a todos. Claro. Antes de que empecemos a ahondar en el tema del proyecto de reintroducción y todo el trabajo que se está haciendo en Isla Socorro, me gustaría que me explicara el doctor Standler cuáles son las dificultades a las que se enfrentan a reproducir a esta especie en zoológico, para ya después proyectarlo. Sí, cómo no. So, this is a very important question, and basically is what are the challenges people face when running a conservation ex situ program? Okay. Yeah. There is, I think, probably 2 levels of problems. Hay 2 niveles de problemas. The first is the animals themselves. El primero tiene que ver con los animales. And the second is obviously the possibility to keep a certain number, enough animals in aviaries. Y la segunda es la capacidad para mantener cierto número de estas palomas en los aviarios. That means we need to have enough aviaries, we need to have enough institutions who are dedicated, who really give a long-term perspective to such a program. Esto último implica que haya aviarios, que haya más instituciones que den esos espacios al programa para salvar esta especie. A population is safe when it has very, very many animals. A small population is not safe. Una población está a salvo cuando tiene muchos animales. Cuando hay pocos, no está a salvo. A Socorro dove is a little brown bird. It's not a giant panda. La paloma de Socorro es una pequeña ave de color café, no es como un panda. Although some of our colleagues call it the giant panda of the Revillagigedos. Aunque algunos colegas dicen que es el panda de las Islas Revillagigedo. Animals like the giant panda have some charisma. Porque los animales como el panda tienen un carisma.
And they are called usually in our world, in the zoo world, the flagship species. Y se convierten en lo que en el mundo de los zoológicos se llaman las especies bandera. And we use the Socorro dove as the flagship species for the island of Socorro. Y la paloma de Socorro es la especie bandera para las especies que están en la isla Socorro. Because as Juan has already explained, if we save the Socorro dove, then we will also do very good for many other species. Porque al salvar a la paloma, estaremos apoyando a muchas más especies. Claro. But let me come back to the first part of your questions, the problems that you're facing in such a program. The animals. Obviously, Los animales. Vamos a ver esa situación, el reto que son los animales mismos. it is usually not enough to put a male and a female together to get youngsters. Sí, no es una fórmula, no es algo sencillo como poner un macho y una hembra para tener progenie. So you have to select. Hay que seleccionar. And selection of pair partners is something that needs to be scientifically based. Hay que seleccionar a las parejas. Y esta selección de quiénes van a ser las parejas debe basarse en el conocimiento científico. What is very important is the age of the animals, but even more important is the genetic background. Es muy importante la edad de los animales porque tienen un límite reproductivo. Y también la genética de los animales. ¿Qué genes, qué líneas sanguíneas representan? And the very, very fortunate thing these days is that we do have population management software which gives us a lot of information about how the population develops, who is related, how closely to who, so we can select individuals to form new pairs which will produce in the long run of this program the birds we need. Y con este apoyo de software especializado podemos seguir a los individuos, saber su grado de parentesco y de esa manera planear cómo se deben cruzar para al final tener una población que tiene la mejor representación de todas estas líneas genéticas. But sometimes the birds don't listen to us. Pero algunas veces las aves no nos escuchan. So if we select a genetically valuable pair, if you like, it may be the case that they don't like each other. Pues si se hace una selección de un cruce que genéticamente es el más adecuado, se puede dar el caso que las aves no estén de acuerdo. Claro. But you have to give them some time, and because what Juan has already indicated, the period of reproduction is very short in these birds, about 3-4 years. You're losing time when they don't breed. Pero al mismo tiempo hay que dejarlas un tiempo para ver si eso funciona, porque en esta especie la ventana de producción, de madurez reproductiva, de su capacidad para poner huevos, para procrearse, está entre 2 y 4 años. Es un tiempo relativo. Y al mismo tiempo, si no funciona, uno tiene que actuar inmediatamente para tener individuos. Claro. Esa ventana impone un límite en el manejo de la población en conservación ex situ. Nada fácil. No es nada fácil. Nada fácil. Es muy interesante la plática. Vamos a continuar, pero en este momento vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en unos minutos. Soy Ana Luisa Guerrero y les doy la más cordial bienvenida a En Entrevista. Pues regresamos después de esta pausa y estábamos hablando, les recuerdo que estamos en nuestra plataforma de Radio Conciencia y que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, de Pinterest y también de YouTube.
Les recuerdo que estamos en una entrevista hablando sobre el proyecto de la Paloma de Socorro, un proyecto que suma esfuerzos internacionales y que en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Stefan Standler. Él es uno de los pioneros en articular todos estos esfuerzos para conservar esta especie mexicana endémica y que está en peligro de extinción. Y se encuentra también con nosotros el doctor Juan Esteban Martínez. Él es investigador del INECOL y es un integrante activo en este proyecto de investigación. Estábamos hablando antes del corte de los retos que representa a la reproducción de la paloma socorro en específico en zoológicos, que es el esfuerzo que se está realizando en varias instituciones a nivel mundial. Y bueno, el esfuerzo también y el valor que representa para la conservación de especies en peligro de extinción, los zoológicos. Son un arma bastante importante para conservar estas especies. So, Stefan, if you could tell us a little bit about the important role the zoos play in saving endangered species. Yes, I'd love to. Zoos today have a very important role in trying to save species. Los zoológicos actualmente tienen un papel muy importante, juegan un papel muy importante para evitar la extinción de las especies. I think we can divide it into two major parts. Hay dos secciones principales. As we have talked about the socorro dove, there is a very direct input that zoos can have with regard to certain species. Esta es, como en el caso de la paloma de socorro, una participación muy directa en cómo los zoológicos salvan a las especies. As we have already explained, this project is designed to bring a species back into the wild. Como lo hemos dicho, el caso de la paloma de socorro es un proyecto para regresar a la vida silvestre a una especie que está ahora en los zoológicos. But this is obviously not the only one. Pero no es la única. There is, for example, in the European Zoo Association, Por ejemplo, en la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Europa, we have similar breeding programs for about 200 species. tenemos programas similares de reproducción para cerca de otras 200 especies. As Juan has already mentioned, 200 more for species with a slightly lower degree of management. Y otras 200 en un sistema de manejo un poco menos intensivo. But on top of that, zoos have a major role to play in supporting field work, conservation work, and also scientific work, which makes it possible that species in the wild survive. Y este otro papel que juegan los zoológicos es muy importante y es conservar estos sitios naturales donde están las especies para preservarlos. Only in the European zoo world, the European Zoo Association has started to produce what they call a conservation database. And in this database, we now have about almost 1,200 conservation projects that European zoos have been involved in over the years. Solamente considerando a los zoológicos en Europa, se está desarrollando una base de datos donde se puede ver la participación de los zoológicos en sitios y son cerca de 1,200 proyectos. And the amount of money that has been spent or organized by zoological institutions amounts to several tens of millions per annum. Y la cantidad de recursos financieros que se han invertido en el cuidado de estas especies, de estos sitios, es en el número de los millones por cada especie, para cada animal, ¿no? And the second very, very important part of conservation work obviously is what we call conservation education. Y la otra tarea que también es muy importante por parte de los zoológicos es lo que se llama la educación para la conservación. We know that about 700 million people cerca de 700 millones de personas are visiting the major scientific zoos the world over 1,000 zoos. Están visitando los zoológicos más importantes, que son cerca de 1 millar, alrededor de todo el mundo. So one of our most prominent tasks is to
give people, the visitors, information about what is going on. Not only the threats to these animals in the wild, but also what it means for the people themselves, where they can, by changing their own behavior, help save all these species and the basis for their own existence. Mm-hmm. Because biological diversity, which is what we are talking about, is the basis not only for the animals we keep in zoos or we have in the wild, but it's also the basis for our own human life. Entonces, estos visitantes, estos millones de visitantes que entran a los zoológicos, no solamente aprenden de las especies que están en peligro, sino aprenden de sus ecosistemas, de sus formas de vida, y eso les hace o les ayuda a cambiar formas de percibir y de actuar con la naturaleza, a tener nuevos hábitos, porque al final de cuentas, al conocer esto que es biodiversidad, ahora que estamos en la cumbre, ¿no?, en la COP13, es biodiversidad que al final de cuentas no nada más influye en una especie que desaparezca o que permanezca, sino influye en hábitats, influye en servicios ecosistémicos como la captación de agua, el control de la temperatura, todo, que al final de cuentas redunda en la calidad de vida de todos estos millones de personas que visitan los zoológicos. Y es allí en los zoológicos donde muchas personas adquieren o les cae el 20, se les prende el foco, como sea, reconocen esta importancia de la biodiversidad, y siendo que, estoy añadiendo un poco a lo que dice el doctor Stadler, siendo que mucha gente vive en las ciudades, el zoológico es la primera oportunidad de conocer el mundo natural. Claro. And I may mention one more problem, climate change. There are many scientists who are saying today that the loss of biological diversity will have major effects even than the change of climate that we see. Y poniéndolo en comparación con este otro reto también importante que tenemos, que es el cambio climático, ya existen varios investigadores que están percibiendo, están viendo los indicios de que la pérdida de biodiversidad va a generar también problemas o retos tan dramáticos como el mismo cambio climático. Claro, es innegable la acción que realizan los zoológicos en esta parte de la conservación. Y en el caso de la paloma socorro, ha sido fundamental el que tengan a su resguardo individuos, ¿no?, de claro, esta especie. Y en ese sentido, y también en el contexto de biodiversidad, podemos ver que en la base de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hay 16 palomas extintas. Una de ellas es la paloma más famosa, es el ejemplo de extinción más famoso, es el dodo. El dodo era una paloma. Y de esas 16, 15, como el dodo, son especies que vivían en islas, porque las islas son ecosistemas muy frágiles. Las especies que están en las islas son muy, muy, muy frágiles, y cuando actuamos en una isla debemos ser extremadamente cuidadosos para que no las lastimemos, no las perjudiquemos. La otra especie, que no es de islas, es una especie que no es ajena a México. Es la paloma migratoria, que en nubes de miles y miles de palomas venía desde Estados Unidos a pasar el invierno en estados como Veracruz y algunos de la vertiente del Golfo. Es un fenómeno que se perdió porque su hábitat, la cacería, muchos factores entraron en consideración, y una población de 2,000 millones de individuos se redujo a cero. A finales del siglo XIX, principios del XX, quedó el último individuo en vida silvestre, desapareció, y para el 1 de septiembre de 1914, Marta, esta paloma migratoria, esta hembra, murió en el zoológico de Cincinnati. Nos enseña cómo algo que era tan abundante, por la intervención, los cambios que generalmente son antropogénicos, desapareció.
una de las especies más abundantes del planeta. Y aquí, una vez más, vemos el papel de los zoológicos salvando a este último ejemplar, pero al mismo tiempo la falta de capacidad para poder lograr un programa como este. Y en este caso es importante hacer ver al público que en este momento tenemos que hacer el salto de la parte ex situ a la parte in situ. La parte in situ, que ahora, de hecho, en unos días vamos a Isla Socorro para seguir con este proceso de planeación, va a requerir mucho apoyo en diferentes formas, ¿sí? Primero, es un componente que es muy intensivo, muy caro, porque hay que mantenerlo continuamente. Claro. Una vez que las palomas están en la isla, ahí se quedan, pero se quedan cuidadas. Tiene que haber equipos que estén en Isla Socorro Al pendiente todo el por año. completo. Todo el año. Y es al pendiente, como pequeños bebés Sí. que se están monitoreando su estado de salud, y si observamos una paloma que tiene problemas y todo, se retira de la vida silvestre, o de la parte que se esté liberando o en semilibertad, para que pueda ser atendida por veterinarios que tengan el conocimiento. No se puede dar uno el lujo de perder individuos. Claro. Tenemos que lograr un acceso continuo y garantizado a la isla para que los equipos que le van a dar cuidado a esta especie siempre estén allí, de cabecera, ¿no? Estas aves van a tener, ahora sí que, un grupo de paparazzis persiguiéndolas para estarlas monitoreando, viendo cómo establecen sus nidos, si son exitosas, cómo establecen sus primeros pares, si ponen huevos, si los huevos eclosionan, si mueren por causas naturales, qué pasó y qué debemos hacer para evitar todo esto. Es un trabajo muy intenso, y esto también debe de, como en algún momento pues él se ha de haber dado cuenta, una vez que se echa a andar, debe garantizarse Sí, su continuidad. su continuidad. Para eso, y para tener un proyecto de conservación in situ, vamos a necesitar el apoyo generoso de muchas fundaciones que de manera rutinaria, altruista, filantrópica, se dedican también al cuidado de la naturaleza. Vamos a necesitar la coordinación cercana y también generosa de las autoridades para que esto se dé, facilitando todo este proceso, que es muy complicado, es muy intensivo. Y en la parte de continuidad, y es también algo que debemos ver, no solamente para este proyecto, sino para todos, es el involucrar a nuevos individuos de la especie humana que sigan con este trabajo, a jóvenes talentosos, a jóvenes mexicanos que tengan una pasión por su país, por la naturaleza, por la ciencia, porque este tipo de personas son las que pueden lograr lograrán llevar a cabo la culminación de este proceso. Por una simple y sencilla razón, Estefan lo ha dicho. Podemos poner incluso el número más grande de palomas en la isla, y no implica que se haya establecido una población viable. Ejemplos de reintroducción en otros países, como la paloma rosada de Mauricio, nos dejan claro que estos procesos son de décadas. Claro. Y en ese proceso de décadas realmente necesitamos, ¿verdad? We need young and talented people. Yeah, definitely. Necesitamos precisamente que se valore este esfuerzo de ya 3, 4 generaciones, que venga la 5ª generación de biólogos, de científicos, que ayuden a que la paloma de Socorro se restablezca, y al mismo tiempo a crear cada vez más una sociedad más consciente, con mayor conocimiento y con una capacidad para afrontar los grandes retos de este país. Doctor, ¿hay algún plazo en el que ya, o una fecha posible en la que pueda ya reintroducirse la paloma en la isla? Eso lo deciden las aves. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir
el componente in situ más cercano es tener todo listo. Lo más evidente es seguir con el proceso para tener los árboles para plantar y recuperar las áreas de bosque original en Isla Socorro. Pero como esto es un proceso demográfico, debemos de tener un número de palomas, que será como la primera parvada de recolonización, que hay una serie de cálculos que tenemos que hacer para determinar el número. De entrada, solamente para darte una idea, hemos visto que es un número que como mínimo debe ser 40 individuos para que funcione, como mínimo. Pero quiere decir que considerando otros factores, ese número puede ser mayor. Entonces deben participar, ahorita él va a comentar más, todo este equipo de zoológicos en todo el mundo tiene que estar preparándose para esa fase, claro, que también es, como ya lo vimos, la más difícil. Sí. A very important point is that as long as we don't know exactly what the birds are doing on the island, we need to make sure that the population in the conservation breeding program survives. So we must have a solid basis of animals, because in any such program there will be some failures in the beginning. The birds will show us what we have to do, and we will learn from them. But we will make mistakes. That's inevitable. And in order to be able to continue, we need this breeding population in zoos for quite some time. And then we will be able to take birds out of this population and bring them to the island and see what they do. So that's... Aquí añade a lo que les comentaba. Nosotros todavía no conocemos cómo se va a comportar esta parvada de recolonización. Lo sabemos porque todos los programas de reintroducción al inicio tienen una fase de ajuste donde finalmente las palomas, los individuos que se liberan, nos enseñan qué es lo que se tiene que hacer. Pero nosotros, a pesar de haber hecho el ejercicio más dedicado, siempre va a haber aspectos que no logramos ver. Eso es parte de este tipo de proyectos. Entonces, es muy importante mantener a una población segura, estable en los zoológicos. Y conforme nosotros vamos aprendiendo con estas palomas, tener la capacidad de seguir produciendo para poder ayudar al... And another thing is important, because we are going to make a few mistakes, we will need these young people on the island to observe what is going on. We will need scientific information to correct those mistakes and to see what the birds are doing. And it doesn't help if a single person goes there every other month for a week or so. We have to have people there on the island all the time to see what's going on, because it needs to be good data, hard scientific facts. Otherwise we won't be able to improve. Y una vez más, en este proceso de autocorrección, lo que menciona el doctor, vamos a necesitar a esta gente joven que se comprometa, que participe en el programa y de una manera dedicada, científica, se puedan documentar todos estos reveses, todos estos retos, para que en un proceso que se llama manejo adaptativo se puedan incorporar, mejorar y sacar adelante el proyecto. And it's even a requirement of the IUC in reintroduction. Y bueno, este proceso, este componente es parte del protocolo de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en todas las reintroducciones, precisamente porque se sabe que eso va a pasar. Sí, por supuesto. Actualmente ya cuentan con estudiantes de posgrado o la colaboración con instituciones para este proceso. ¿Quiénes participan? Sí, por supuesto que en el Instituto de Ecología precisamente hay varios estudiantes técnicos jóvenes que empiezan a ser parte de este semillero, ¿no? de nuevos talentos. Y conforme el proceso avanza,
podemos también pensar en cada vez una participación más amplia. Es muy recomendable que, por ejemplo, los jóvenes que participen puedan, por ejemplo, visitar la isla de Mauricio y conocer del equipo de Carl Jones, todo lo que este hombre necio, dirían unos, ¿no? Otros dirían perseverante, ha logrado con esta especie de paloma en Mauricio. Carl Jones, por ejemplo, y nosotros también tenemos que aprender de ellos, ¿no? Cuando platicamos con él nos ha dicho, mira, yo no te puedo decir cómo triunfar, pero te puedo decir qué errores tienes que evitar. Sí, por supuesto. Sí, y es parte de este proceso de manejo adaptativo. Él, sin duda alguna, es una persona también ejemplar, perseverante, donde su conocimiento de la especie de la paloma rosada, su voluntad, todo, hizo que después de muchos años se lograran corregir parte de estas cadenitas que no permitían que la población de la paloma rosada creciera. Sí. Pero una vez que se identificaron y se estudiaron, creció. Claro. Sí, y es un ejemplo. Y así hay ahora en el mundo muchos ejemplos exitosos de casos de reintroducciones, translocaciones, que prácticamente la UCN tiene ahora un grupo especialista en reintroducciones, del cual también nosotros somos partícipes, porque una vez más es con la colaboración o sumando talentos, sí, es como se logra. Sí. Es un trabajo intenso y bueno, lo han mencionado, van 5 generaciones de emprendedores que están participando. ¿Cuál es el ánimo que tienen en esta parte del proceso que están viviendo? Yo te puedo decir que todo el mundo está muy, muy entusiasmado. Uh-huh. Incluso en los zoológicos distantes de Europa, en cualquiera de ellos, incluso en los Estados Unidos, la gente sabe que cada día que un keeper o un cuidador se levanta y le da de comer, todo, él sabe que está trabajando para un propósito más grande. Y todos saben, y el entusiasmo, sobre todo gracias a que Stefan lo comparte, va a permitir que quizá el próximo año se sumen 10 zoológicos más. Nosotros, a mí me queda muy claro también después de estar mucho tiempo viendo las condiciones in situ, que vamos a tener retos, porque las palomas requieren de sus árboles, de sus bosques, y los árboles también tienen un tiempo para crecer. Tenemos que ir a cuidar los arbolitos que vamos plantando en pequeñas campañas de reforestación, se plantan de una manera estratégica. No pensamos que vamos a hacer una reforestación de miles, sino que usamos un proceso que también se ha desarrollado y se ha replicado en otros lugares, que viene también con el trabajo de otros investigadores del INECOL, uh-huh, de que lo que se hace es hacer islas o núcleos de restauración. Y en esas islas que se van plantando de una manera como, ya sea como cadenita o como red, empieza a permitir el movimiento de las aves, uh-huh, ¿sí? Y como también lo podemos platicar ahora que vayan al Cluster Biomimic, hay que dejar que la naturaleza nos enseñe, ¿sí? Entonces, las aves son las mejores jardineras. ¿Cómo lo hacen? Al comer los frutos, volar y dispersar esas semillas. Entonces lo que tenemos que hacer es proveer una serie de parcelas, que son estos núcleos de restauración, para que el flujo de las aves se vaya dando, sobre todo porque son los vertebrados dominantes en Isla Socorro. Uh-huh. Y con el tiempo, de hecho, vamos a tener algo muy cercano a lo que existía allí antes de que los borregos introducidos dañaran a la isla. Pero las aves son los mejores restauradores. Sí, por supuesto. Sí. Finalmente, doctor Stefan, ¿cuál es el sentimiento que tiene participar en este proyecto? How do you feel of participating? Well, I'm, as you hopefully have heard, very fascinated of this, and it gives our work at our zoo a very special something, because not very many of my colleagues have the chance to work with a species that is so much in danger.
And to be directly involved in such a project is just overwhelming. And I mean, I've been working with this now for 25 years, and I'm very happy to have been able to do that. And I've been in Mexico several times, and I not only love this bird, I also love the island of Socorro, which is wonderful, and I have a chance to go there again next week. But I also, in the process of this, I've met many people, not only in my own country, Germany, working with it, but in Europe, in the United States, and here in Mexico. And that's wonderful. That's basically all I can say. It's just wonderful. Sí, como él espera que haya quedado claro, la dedicación al proyecto es evidente. No muchos de sus colegas tienen la oportunidad de trabajar con una especie que esté en esta situación de peligro de desaparecer, como es la paloma de socorro. Le ha permitido colaborar con muchas personas. Le ha permitido también regresar a México y a Isla Socorro, la cual es un lugar fascinante para él. Tiene 25 años trabajando, y de hecho su primera visita a Isla Socorro la hicimos juntos con Luis Baptista en el año 1995, cuando de alguna manera todos decidimos, esto hay que hacerlo, aunque nos quedemos en el intento. En ese momento así pensábamos. Esto no lo dijo él, ¿verdad? En este momento él también dice, ha regresado a la isla, regresó en el año 2004. En el año 2004, con el apoyo de la Secretaría de Marina, hicimos una estación de cría. Con eso el ánimo creció mucho, ¿no?, entre todos. Y ahora vamos ya a pensar en la reintroducción. Entonces, si hay que decir algo de esto, es que ha sido una experiencia fantástica. Y en esto estamos. Y eso seguimos. Pues les agradecemos, el tiempo siempre va a ser corto para hablar de esto. Les agradecemos su participación, y yo creo que la gente que esté siguiendo esta entrevista se dará cuenta que es un proyecto que beneficiará por completo a México, y se agradece el apoyo que se está haciendo en todo el mundo para preservar esta especie mexicana. Sí, y en este caso yo también quiero decir, Estefan, a todas estas personas que incluso sin conocer México o Isla Socorro han trabajado tan fuerte para salvar esta especie mexicana, y yo creo que nosotros como mexicanos debemos aprovechar esta oportunidad. Vemos que nuestro país tiene gente que también lo estima, lo ama, ¿no?, a pesar de no ser mexicanos. Es un claro ejemplo de la colaboración internacional. Y a ellos, ahora lo que los mexicanos tenemos que hacer es nuestra parte para lograr que la paloma regrese a Isla Socorro. Claro. Bueno, pues nuevamente gracias. Y en el momento en el que consideren que hay que dar a noticias en torno a este proyecto, estos micrófonos siempre permanecerán abiertos para difundirlo. Pues agradecemos también a ustedes que están siguiendo esta entrevista a través de nuestra plataforma. Les recuerdo que pueden seguirla, esta y otras entrevistas que generamos a través de la agencia informativa CONACYT, a través del repositorio y de toda la plataforma que tenemos en internet, en la dirección www.conacytprensa.mx. Además, les recomiendo que no se pierdan ninguna de las noticias que generamos, no se pierdan los desarrollos que mexicanos están haciendo en todo el mundo y todas las innovaciones que están en las universidades y en los centros de investigación en México. Pueden seguirlas a través de nuestras cuentas en Facebook, en Twitter a través del hashtag Nos Gustan las Buenas Noticias y a través de YouTube. Finalmente, les invito a descargar la aplicación de Radio Conciencia, que pueden encontrar en las plataformas App Store y Play Store. Agradezco la producción de Daniela Morán y de Daniela Galeno y Diana Morán. Se despide de ustedes Ana Luisa Guerrero. Hasta la próxima.